Quiroga anunció que presentará una propuesta de reforma constitucional. Jorge Tuto Quiroga dijo que si no se cambia la Constitución y las leyes, se vienen las filas para cargar gas GLP. La Constitución y las leyes, se vienen las colas de GLP. Si no cambiamos la Constitución y las leyes, apaguen la luz y enciendan la vela. Si no cambiamos la Constitución y las leyes, cocinemos a leña porque no va a haber GLP ni conexión de gas a domicilio. Si no cambiamos la Constitución y las leyes, las fábricas e industrias que están por aquí en Cochabamba, que están en el Parque Industrial de Santa Cruz, que están en Sucre, que están en el Alto, van a tener que ir a buscar quemar carbón porque no va a haber gas. Y no queremos vivir como Venezuela, como Cuba, con apagones, sin electricidad, sin energía. Hay que cambiar, se ha perdido ya 9 meses. Hay que preocuparse de la gente. Nosotros vamos a hacer la propuesta de reforma a la Constitución, lo dijimos en campaña, la teníamos lista. Nosotros dijimos que de prevalecer íbamos a aprobarla a fines del año pasado y votarla en abril para no perder tiempo. Por su parte, el exdiputado opositor Amílcar Barral respaldó las declaraciones del líder de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, y dijo que se viene una crisis energética. Sin embargo, lamenta que el gobierno no dé una solución. Si no nos da certeza el gobierno y nos da más dudas cada vez, se complica la situación política en el país. Pero, ¿qué va a pasar? Los Axals, Rodrigo, ¿quién va a entrar? ¿El Lara? ¿Ustedes creen que va a estar mejor? ¿O si vuelve más va a estar mejor el país? Lamentablemente los políticos están pensando solo en los intereses personales y de grupo y no están viendo la realidad del país. De que se viene una crisis energética es verdad, y eso lo sabía Rodrigo antes de ser presidente, eso lo sabemos todos, pero si hasta ahora no planteas soluciones, si solamente buscas problemas a las soluciones, no vamos a lograr nada, ¿no? Creo que en este tema hay que también ser realistas. Para cambiar la Constitución necesariamente tiene que haber modificaciones mediante una asamblea constituyente y un referéndum, y eso toma mucho tiempo. Ahora, si hay que hacer modificaciones solamente de forma y en algunas cosas sí se puede hacer excepcionalmente, pero sería interesante que Tuto dé ideas y no sea el tema de oposición nada más. Lamentablemente, teniendo a los dos líderes principales que estén peleándose también con el gobierno, nos perjudica más a todo el país, y lo tiene a Samuel Doria Benina, lo tienen a Tuto. Sí tenemos que hacer modificaciones importantes en la constitución política del Estado, pero tiene que ser mediante una asamblea constituyente y vías referéndum. Pero eso, les reitero, en este momento el país necesita soluciones importantes y lo más antes posible, ¿no? Desde el trópico de Cochabamba, el dirigente Efraín Seña advirtió con movilizaciones si la Asamblea Legislativa y el Gobierno Nacional aprueba una reforma a la Constitución Política del Estado. Queremos hacer conocer y advertir al pueblo boliviano que las políticas de reformas económicas vienen en contra de la Constitución Política del Estado. Y vamos a detallarlo paso por paso. ¿Por qué decimos que la ley de inversión es una política de los paquetes de leyes prácticamente impulsado por el actual presidente Rodrigo Paz? Acá no hay para mejorar la economía, acá no es para poder atraer inversiones en nuestro país. En el fondo hay una estrategia política para poder suprimir nuestro patrimonio del Estado boliviano. Dentro de ello, nuestras empresas corren en riesgo, nuestros recursos naturales corren en riesgo y toda la política de la soberanía de nuestro país corre sumamente en riesgo con estas políticas. Recalco nuevamente, estamos advirtiendo al pueblo boliviano, estamos haciendo conocer que la ley de inversiones es uno de los paquetes de reformas económicas impuestos del Fondo Monetario Internacional, impulsado por el mismísimo presidente Rodrigo Paz, prácticamente es inconstitucional.
Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Cívico Agustín Zambrana aplaudió la propuesta del líder del Libre Jorge Tuto Quiroga y advirtió que Bolivia se va al abismo si no hay cambios en la constitución política del Estado. Muy bien, me parece muy bien al líder político Tuto Quiroga, pero vamos 10 meses de gobierno, debieron hacerlo ya hace 3 meses, 6 meses, 10 meses. Entiendo que los políticos calculan, el pueblo no calcula, el pueblo tiene hambre todos los días y el pueblo paga sus servicios, sus impuestos todo el tiempo para que la clase política haga lo que tiene que hacer. Felicitarlo porque sí lo va a hacer, pero también señalarlo que lo debió hacer hace 10 meses, 9 meses, 8 meses, 7 meses, 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses y por ahora seguimos esperando que no sea una promesa más del líder político Tuto Quiroga. Sean cobardes, hablemos de la modificación de la Constitución, hay que cambiarla. No seamos cobardes, nos estamos yendo al abismo. Nos estamos yendo al abismo, jóvenes. No es joda lo que está pasando. Vamos a colapsar. Y si no modificamos la Constitución y no creamos leyes estructurales de fondo para salvar este momento, vamos a ir al colapso. Vamos a salir un mes, vamos a salir una semana. Y de ahí ¡pum! De nuevo, y de ahí ¡pum! De nuevo. Y como esto es una cadena, se va deteriorando el sistema económico. Tenemos que hoy día empezar a buscar salidas reales y salidas concretas que nos hagan ver que de aquí en adelante esto va a cambiar. Si no, efectivamente estamos ante lo inminente que va a ser un colapso. Y desde la Asamblea Legislativa, el diputado de Alianza Libre, Rafael López, anunció que este martes presentarán un proyecto de ley para modificar parcialmente la Constitución Política del Estado. Ya estamos presentando, ya lo tenemos elaborado, lo manifestó públicamente este fin de semana en Cochabamba. El día martes vamos a presentar el proyecto de ley de modificación parcial a la Constitución Política del Estado, ¿no?, para tocar estos temas. En ambos proyectos tiene que ir a consulta. Una vez sea aprobado en consulta, ya se tiene que debatir dentro de lo que va a ser la Asamblea Legislativa para modificar parcialmente y nuevamente tendrá que ir a un referéndum. Es que necesitamos hacer modificación. La Constitución Política del Estado fue elaborada en un contexto para un movimiento histórico, para un movimiento político histórico, el movimiento del socialismo, ¿no?, cuando estaba en su auge. Pero lamentablemente el movimiento del socialismo despilfarró toda la bonanza económica que tuvimos y ahorita esa bonanza económica, lo que estamos haciendo nosotros es pagar la factura. No nos olvidemos de que ha perjudicado cientos de empresas o decenas de empresas el gobierno del movimiento socialismo. Ya hemos presentado también como bancada libre el tema de modificar parcialmente la Constitución Política del Estado para que el tema de salud, educación, seguridad ciudadana, tierra y territorio se transfieran del gobierno nacional, esa competencia se la quitemos, se la pasemos a las gobernaciones, a los municipios, para que cada municipio pueda elaborar su propia política pública en salud. Y desde el PDC, el diputado Juan José Torres ha cuestionado al líder del Libre Jorge Tuto Quiroga. Dijo que solo anuncia y no da soluciones sobre la crisis que atraviesa el país. Sin embargo, le exige que aprueben en la Asamblea Legislativa la ley de inversiones. Escuchamos, digamos, siempre a Tuto Quiroga en un momento muy difícil para todos los bolivianos, salir públicamente que él tiene la solución y ahora que va a presentar en estos días una modificación parcial. Hay que decirle que el presidente ha entregado, digamos, una ley de inversión que puede ayudar mucho para salir de la crisis económica. Más bien decirle a sus parlamentarios que apoyen a la brevedad este proyecto de ley. Pero bueno, vamos a escuchar porque ustedes saben bien, nuestra constitución política del Estado actual tiene varias irregularidades, tiene varios vacíos que hay que ir subsanando en el tema estructural de la justicia, en el tema económico. Pero creo en este momento será importante abrir la Constitución parcialmente, modificarla, o mejor es apoyar dentro de la Asamblea Legislativa aprobando leyes y normas que serán de mucha importancia al debate. Entonces, eso es importante, pero no hacer una publicidad que ya todos sabemos que hay que cambiar totalmente la constitución política del Estado.
De información y hablamos sobre las renuncias que se ha estado generando en los últimos días dentro del gobierno nacional, porque en el Ministerio de Educación renunciaron 2 autoridades, pero también renunció el viceministro de Culturas. A continuación vamos a revisar algunos detalles de estas renuncias. 3 viceministros presentaron su renuncia en el Ministerio de Culturas y Educación. Se alejaron 2 viceministros y el director de secundaria en el lapso de 3 días. 3 viceministros presentaron su renuncia en los últimos días, en medio de diferencias con la visión del gobierno sobre las políticas en torno a culturas y educación. El primero fue Andrés Cerati Chevarría, el viceministro de Culturas. Luego renunció el viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, y posteriormente el director general de Educación Secundaria, Edgar Cadima. Según la información, los 2 trabajaban en el Ministerio de Educación y renunciaron por supuestos desacuerdos en el gobierno nacional. Y el dirigente del Magisterio Urbano en Santa Cruz se ha referido a la renuncia de 2 autoridades dentro del Ministerio de Educación. Lorenzo Flores dijo que existe una crisis interna dentro del Ministerio de Educación, ya que la autoridad no coordina ni con el Magisterio. Vemos la renuncia del viceministro Juan Carlos Pimentel, la renuncia del licenciado Cadima, director de secundaria, como una crisis profunda interna dentro del Ministerio de Educación, que el ministro Sanginés no está sabiendo llevar adelante un trabajo coordinado con su propio equipo y tampoco con nosotros nunca quiso coordinar el ministro. Está a prueba de ello, teníamos que armar las mesas técnicas para revisar los lineamientos curriculares, nos hizo a un lado, trabajaron de manera individual, separada y también el Senado en ese mismo lineamiento ha trabajado la propuesta de una nueva ley educativa sin consenso con los actores educativos. Entonces vemos una crisis interna dentro del Ministerio de Educación. Totalmente, porque el ministro no quiere coordinar con los actores educativos, con los maestros, con los padres de familia, con los gobiernos estudiantiles. Entonces por eso es que tiene diferencias internas en su propio equipo. Ellos tienen que arreglar sus propios desacuerdos internos. Por nuestra parte, nosotros queremos dejar bien en claro al gobierno nacional y a la población en general. Los maestros urbanos de Santa Cruz no vamos a aceptar ningún lineamiento, documento curricular, ni tampoco ninguna ley, nueva ley educativa, que no respete la Constitución Política del Estado y que no sea consensuada con los actores educativos. Por otro lado, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, considera que el gobierno nacional se cae a pedazos tras la renuncia de 3 autoridades, 2 del Ministerio de Educación y 1 del Viceministerio de Culturas. A ver, cada semana renuncian ministro, viceministro. ¿Qué quiere decir eso? Una crisis institucional. Sus ministros, viceministros no acompañan en la gestión al presidente. ¿Por qué? Porque estos ministros y viceministros son producto de una megacoalición que hizo Rodrigo Paz con diferentes partidos políticos de derecha, como en tiempos fascistas, neoliberales. Y es por ende que estos viceministros hacen sus pesos y renuncian, saltan del barco. Eso no quiere decir que estos viceministros van a quedar limpios de un proceso. Hay que investigarlo. El señor Rodrigo Paz no está colocando a personas idóneas, probas con meritocracia en los cargos jerárquicos del Estado, sino más al contrario, está colocando a amigos, compadres y cuotas de poder de otros partidos políticos. Y esto sucede. 5 meses, 6 meses, y ya renuncian. ¿Qué gestión pueden hacer? Entonces vemos nomás que este Estado, que el gobierno se está cayendo a pedazos por la incapacidad y la falta de gestión
y de sus funcionarios, en este caso todos viceministerios. Seguramente a la otra semana igual vamos a ver más viceministros, directores nacionales o ministros que sigan renunciando, porque ellos no tienen convicción, no tienen ideología, no tienen principios. Llegaron a llenarse los bolsillos con este gobierno. El exdiputado Beto Astorga considera que la renuncia de los viceministros es parte de la reestructuración del gobierno del presidente Rodrigo Paz. Bueno, me parece que es parte de la reestructuración que está realizando el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Prácticamente ayer ha salido un decreto donde se ha cortado los ministerios, de donde había antes 21, ahora prácticamente son 12. Entonces entiendo y quiero pensar que se refiere a todo eso, este recorte que está ocurriendo, y prácticamente pues nosotros esperamos de que si estas personas están renunciando, que en su puesto exista gente idónea, transparente y que pueda ponerle el pecho al país y que sin duda pues pueda mejorar la educación en nuestro país. Y sin duda pues las nuevas autoridades que entren se tienen que adecuar al nuevo sistema que está planteando el presidente Rodrigo Paz, a este recorte de ministerios y viceministerios, y a partir de eso pues mejorar la educación, que es lo que hace falta para todos los bolivianos. Bueno, es importante que exista un cambio, o sea, estas personas están renunciando y están aseverando este tema. Entonces las nuevas personas que vayan a ingresar tienen que exigir que exista este cambio en la malla curricular, porque sabemos que esa malla curricular también ha sido idealizada por el movimiento al socialismo. Han existido libros y distintos aspectos hacia los niños y jóvenes con la figura de Evo Morales. Y el Gobierno Nacional ha emitido el Decreto Supremo 5675 que reduce a 12 ministerios. Entre tanto, el analista político Marcelo Silva ha manifestado que se ha estructurado 3 superministerios, y hablamos del Ministerio de la Presidencia, Economía y Obras Públicas. Existencia de ministerios que tenían concentradas muchas atribuciones. Esto no es nuevo. Ya en la época de Sánchez de Lozada, en el ámbito de crear una especie de superministerios. Yo encuentro 3 superministros y ahí vamos a ver identificados cuáles son en este momento, en relación a las atribuciones, pero también a la concentración de poder. Podríamos añadir también el tema de la confianza que reciben del presidente Rodrigo Paz. Primer superministerio que se mantiene es el de Obras Públicas, que concentra a todas las actividades de prestación de servicios. El Ministerio de la Economía, el ministro Espinosa, asume también un rol protagónico, un papel protagónico, porque logra prácticamente quedarse como la única persona responsable del movimiento económico y financiero del país. Tercero es el Ministerio de la Presidencia, que obviamente está a cargo del ministro Aramayo. Ahora concentra más, pero además me da la impresión que se queda como la cabeza política del gabinete. Bueno, una vez más se demuestra definitivamente el tema de una tendencia gubernamental a asumir responsabilidades de manera solitaria y a quedarse aislado. Fíjese usted, Junior, que la decisión de no hacer pactos políticos, por ejemplo, para lograr mayorías parlamentarias, un autoaislamiento que hace el gobierno, ¿no? No creo que esta reforma mágicamente le dé otros canales u otras vías de comunicación cuando el tema es eminentemente y centralmente político. Podría funcionar la norma, Junior, y déjeme ser drástico con este criterio, si es que el presidente Rodrigo Paz se anima a hacer un cambio de su gabinete sustancial. Eso significa que por lo menos cambia al 90% de sus ministros. Ahí es otra cosa.
Cambiamos de información y la pasada semana el senador de Unidad Nacional, Nilton Condori, fue suspendido de sus funciones. Esta jornada reapareció en un ampliado en la ciudad de El Alto, donde tildó de delincuentes, confesos y ociosos a los parlamentarios. Recientemente yo lancé una frase, ¿no? Después de 8 meses les voy a fusilar a los ladrones, dije, ¿no? Pero yo hice simbólicamente, metafóricamente, en términos políticos. Y cuando sale alguien, dice que nos van a matar, los ladrones, ¿no? Se autoidentifica, ¿no? Senadores del Pando, yo nunca había indicado, tal senador X es ocioso o es jararango, jamás. Pero los ociosos, los delincuentes confesos, ahora me suspenden. Se han confesado que son jairas, que son ociosos, que son lagartos, mancagastos, ¿no? Y para que no perturbe más, alejan, ¿no? Entonces, ahora, última etapa llegan a etnofagia. Etnofagia significa violencia simbólica. Ahorita me han hecho etnofagia a mí. No vamos a matar como a Juliana Pasa, a Tupac Katari, no vamos a descuartizar, tampoco nos vamos a acribillar como Zárate Vilca, no, tampoco vamos a abusar como lo abusaban al hermano Gran Mayo Felipe, ¿no? Exiliaban, etc. Suspenderemos. Eso se llama violencia simbólica. Es decir, etnofagia significa estatal. Tienes que ser sumiso a ellos. Si no eres sumiso, te alejan. Y durante este encuentro, un ciudadano alteño ha respaldado al senador Nilton Condori y ha cuestionado el manejo económico del presidente Rodrigo Paz y ha pedido unidad y reorganizarse a las bases. Voy a ser corto, hermano Nilton. Yo creo que está bien claro y rayado la cancha. Aquí hay pobres y unos cuantos cojudos que están gobernando el país. No podemos esperar hasta el 2030. El país está muriendo. A ver, hágase 100 pesos. Las hermanas que salgan al mercado, ¿les aguantan o no les aguantan? Entonces, hermano, yo aquí digo, tenemos que organizarnos. Lo que falta de nosotros, hermano, es entre nosotros abrazar. Somos muy... Uno que hace rato han dicho, uno quiere salir adelante, no. A otro, igual, eso nos hace daño. Esos maleantes se han sentado ahora, toditos los maleantes que han gobernado durante años están sentados en el poder, hasta los más viejos igual que yo. ¿No? Yo les he visto pasar, a muchos de ellos, he vivido en las dictaduras, he vivido también. He visto pasar a García Mesa, cómo han masacrado, cómo han agarrado a los dirigentes de la COP. No hay que tenerles miedo. La cárcel, ¿qué es pues? Es uno más, solamente no nos dejarán salir, nada más. Igualito vamos a estar ahí adentro. Yo, hermano Nilton, le digo fuerza, y además una cosa que aquí queda claro. El hombre que quiere ser líder tiene que amarrarse los pantalones. ¿Por qué le digo? Está arriesgado ese hermano, que quede viudas, que quede huérfanos, porque le van a buscar para matar. Ese es el éxito para ser líder, hermano Nilton. Es lo destino que estoy diciendo. Y esta jornada la Federación de Campesinos Tupac Katari de los 9 departamentos se reunieron en la ciudad de Sucre y plantean reorganizarse sin movimientos ni partidos políticos. Hoy la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos La Paz Tupac Katari estamos presentes en la capital de nuestro estado plurinacional de Bolivia, bajo coordinación de los ejecutivos departamentales de los 9 departamentos como Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Oruro, Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija. Con el objetivo de buscar la unidad del movimiento campesino, que últimamente hay una crisis sindical a nivel nacional, que nosotros, a la Federación Tupac Katari, que estamos presentes, de buscar la unidad del movimiento campesino, más de 8 millones de los movimientos populares que existen a nivel nacional,
para hacer una reunión hoy. Sí, evidentemente se va a buscar la unidad de los 9 departamentos. Últimamente estamos muy alejados con esta intromisión política, que hoy estamos desde aquí un mensaje que no vamos a permitir ningún interés políticos ni partidarios, solamente la vida orgánica sindical, que busquemos la unidad del pueblo indígena originario campesino. Bien, de esta manera ingresan los representantes de las 20 provincias del Departamento de La Paz, también a nivel nacional. Diferentes sectores sociales van a ir arribando a este lugar para poder estar asistiendo de esta reunión que se va realizando en la ciudad de Sucre. Y el dirigente de las centrales del trópico de Cochabamba, Isidro Auca, ha manifestado que no permitirán una ampliación del estado de excepción y denuncian una persecución política. Bien, pero sin embargo hemos escuchado las autoridades del gobierno que están pensando ampliar el estado de excepción y eso no vamos a permitir como organización social. Debemos decir que el pueblo boliviano está aguantando a gritos del hambre, a gritos la economía, que totalmente no hay movimiento económico, están a gritos, pero por estado de excepción que falta un mes para cumplir, con seguridad después de un mes la gente a movilizarse, a hacer respetar, porque está afectando el bolsillo del pueblo boliviano. Pero sin embargo hemos escuchado las autoridades del gobierno que están pensando ampliar el estado de excepción y eso no vamos a permitir como organizaciones sociales. Nosotros de manera permanente evaluar, y las decisiones que se tomen con las organizaciones sociales, con las bases, pues será bajo responsabilidad del gobierno central especialmente. Permítanos realizar una pausa y cuando retornemos, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anuncia que avanzan en la